Entonces, dentro de la cristología hablamos de 7 partes. La primera, Cristo preencarnado. Dentro de Cristo preencarnado tenemos: Cristo es Dios, Cristo es creador, Cristo es parte del pacto, Cristo es el ángel de Jehová, Cristo es el Mesías del Antiguo Testamento, Cristo es Dios por deducciones indirectas y por declaraciones directas. El primero ya está desarrollado: Cristo es Dios, y lo dijimos por sus nombres, por sus atributos, por sus obras y por sus relaciones. En segundo lugar, Cristo es creador. También ya explicamos que la creación del universo material es una obra, creo, que después de la salvación del alma es la más grande, pero cuando el Señor tuvo que crear el universo material, fue una diversión, porque Él tenía que sacar de los infinitos recursos de su divinidad solamente el poder de su palabra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pero para realizar la salvación de nuestras almas, Él tuvo que humillarse hasta lo sumo y tener la experiencia del dolor del pecado que llevó sobre sí. Entonces, Cristo es creador. Y allí lo va diciendo, ya vimos principalmente lo que era Juan capítulo 1, versículo 3, y también otros lugares como Colosenses 1, 16, que todas las cosas por Él han sido hechas. Ahora, Cristo es parte del pacto. Según el Nuevo Testamento, el libro de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 1 al 4, habla de un plan preestablecido en un consenso divino donde la Trinidad proyecta la salvación del hombre. Cristo aparece como el efector del plan, aquel que llevaría a cargo la representación de los acusados en el juicio contra el pecado. Pero también establece que una vez cumplida esa comisión, Él recibiría una gran retribución. Y ustedes recuerdan Isaías 53, ya en los versículos 9 y 10, donde va diciendo: del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Él repartiría despojos. Él sería el gran rey victorioso, el que traería atado a su carro triunfal a todos sus enemigos. Y sabemos perfectamente que en el escenario de la cruz, y después de pasar la oscuridad, el dolor y el enfrentamiento con su supremo enemigo Satanás, no solamente lo despojó, lo destituyó, le quitó la corona, sacando a luz la vida y la inmortalidad después de haberle sometido al enemigo. Entonces, este es el pacto anterior al principio de los siglos, dice ahí en Tito 1:3, anterior al principio de los siglos. Por lo tanto, un pacto en la eternidad pasada, anterior al principio del tiempo. Porque cuando Dios crea el universo, crea el tiempo, crea la luz, crea la materia física, crea el espacio, el lugar. Nosotros para lo físico necesitamos un lugar y un momento, un tiempo. La existencia es tiempo y lugar. Y el Señor Jesucristo es parte de ese proyecto divino y eterno. Por lo tanto, si Cristo estaba en la eternidad pasada, en este proyecto, Cristo es Dios,
porque el Eterno únicamente es Dios y Cristo existía antes de su concepción allí en María. Entonces, es parte del pacto eterno. Tercero, primero, Cristo es Dios. Segundo, Cristo es creador. Tercero, Cristo es parte del pacto. Cuarto, Cristo es el ángel de Jehová. Ustedes notarán, yo estoy resumiéndolo porque si me atengo a la carpeta se hace muy largo. Entonces, el Señor va colocando un personaje en el Antiguo Testamento llamado el ángel de Jehová. Ahí aparece desde el Génesis, ¿no es cierto? Desde Agar. ¿Se acuerda que ella estaba ya diciendo, dejó a su hijo, se alejó de él y esperaba solo la muerte? Y aparece por primera vez el ángel de Jehová. Y allí tenemos entonces ese personaje que luego aparece a Abraham cuando estaba a la puerta de su tienda y ve 3 varones venir. Y el del medio está hablando con ellos y ahí le va a traer comida y el ángel de Jehová va a recibir comida, etc. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se lo relacionaba con Jehová en el sentido de ser idéntico a Dios, era Dios, pero también se lo relaciona con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová y el Señor Jesucristo han sido enviados del Padre. La palabra ángel ya significa enviado, uno que es enviado. Después, el ángel de Jehová es el único personaje visible de un Cristo anterior, de un Cristo preexistente. Es la única forma visible en el Antiguo Testamento y Cristo es la única forma visible de Dios en el Nuevo Testamento. Lo otro particular es que cuando aparece Cristo nunca vuelve a aparecer el ángel de Jehová. Como si dijéramos, si Dios colocara a 2 personas representando al mismo ser en el mismo escenario, traería confusión. Por lo tanto, cuando quita un personaje que fue el ángel de Jehová, aparece Cristo. Desde que Cristo aparece, nunca más es mencionado el ángel de Jehová. Entonces, estos aspectos ayudan a entender que el ángel de Jehová es Cristo preexistente. Cuando aparecía una forma de Dios en forma visible, se llamaban teofanía. Teos, Dios. Fanos, luz. O fanos es visible. Entonces, forma visible de Dios. Teofanía. Que en este aspecto, si lo que representaban era a Cristo, serían cristofanías. Y las cristofanías tenían que ser anteriores a Cristo. ¿Por qué? Porque estando ya presente Cristo, no hacía falta ninguna de estas apariciones permitidas por Dios. Entonces, el ángel de Jehová es Cristo preexistente. Luego aparece la palabra Mesías. Cristo es el Mesías del Antiguo Testamento. La palabra Mesías, que es la palabra unción en nuestra lengua, ustedes saben que reúne lo que llamaríamos las unciones del Antiguo Testamento. Las personas eran ungidas a través del derramamiento del aceite sobre la cabeza, y de esa manera se declaraba apto para una función. Se los ungía como profetas, se los ungía como sacerdotes y se los ungía a los reyes. Ahora, nuestro Mesías, Cristo, reúne las 3 unciones, porque Él, como Mesías, como Cristo, fue elegido por Dios para ser nuestro profeta en el sentido de ser beneficiados con el don generalizado de profecía. ¿Qué quiero decir? Que el que tiene a Cristo tiene la llave divina para abrir las Escrituras y extraer doctrina, enseñanza. Ninguna persona
cristiana está autorizada por Dios para traer algo nuevo que no esté contenido en las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente que se pone al sol, cuando se le nubla la razón, comienza a delirar y escribe. Esto me lo dijo Dios. Pero Dios dice, y esto es muy claro, en Apocalipsis capítulo 22, donde dice que el que agregare a las palabras escritas en este libro, Dios le traerá las plagas que están escritas en este libro. Igualmente, el que quitare palabras de la profecía escrita en este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y del cordero. Es tan solemne lo que dice Apocalipsis 22 para que no se generen religiones extrañas producidas por hombres cuya imaginación florida somete a los hombres a la creencia de cosas que no están contenidas en la revelación completa de las Escrituras. Dios ha inspirado las palabras de este libro. Esta inspiración es plenaria y verbal. ¿Qué quiere decir? Plenaria, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Verbal quiere decir que Dios ha actuado en la persona de los escritores, guiándoles a la elección de los términos en el original. Les ha guiado en la elección de los términos en el original. No son conceptos cristológicos, son conceptos de la teología propia, pero viene bien porque completa la idea de que no puede haber profecía que no sea extraída de las palabras que están escritas. Yo estoy profetizando cristianamente cuando estoy predicando las palabras de este libro. Eso es profetizar en la actualidad. Fuera de este libro no existe profecía. Y por lo tanto, el que profetiza tiene que abrir las Escrituras. ¿Han visto esa gente que habla y habla y habla y tiene la Biblia abierta pero nunca la lee? Ni la conoce. Ni la conoce. Porque si la conocen de verdad, se callan la boca. Entonces, muy importante entender que Cristo nos beneficia a cada uno de nosotros con el don de abrir las Escrituras y comprender las Escrituras y poderlas compartir con los hermanos. Amén. Eso se llama don generalizado, porque todos lo tenemos. Todos tenemos el derecho de abrir la Biblia y estudiarla y extraer lecciones para nuestras vidas y compartirlas con los hermanos, pero no saliéndose de las palabras que están escritas en su libro. Ahora, Cristo también representa la unción del sacerdocio, declarado por Dios el sumo sacerdote, pero nos declara a nosotros en Apocalipsis 1 y 5 un reino de sacerdotes para Dios. ¿Qué quiere decir sacerdote? Que así como el profeta habla con la boca de Dios, porque las Escrituras son la boca de Dios, el sacerdote le habla a Dios con la boca del pueblo. Va con sus necesidades y las necesidades de sus hermanos. El sacerdote entra a la presencia de Dios para adorar, para pedir y para agradecer. Y cuando solicita, cuando ruega a Dios, está ejercitando el sacerdocio, porque está entrando a la presencia misma del Altísimo. Y este derecho solo lo tienen las personas lavadas con la sangre de Cristo Jesús. El que no ha sido lavado se puede esforzar, lo puede invocar, puede decir lo que quiera, pero allí no entra, porque allí no entrará ninguna cosa sucia. Por lo tanto, el que no está lavado con la sangre de Cristo no puede entrar al trono de Dios para pedir, para agradecer, para
interceder por las necesidades suyas y de otros y para adorar a Dios. En tercer lugar, el Mesías es el que tiene la unción del rey, y Cristo es profeta declarado por las Escrituras, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, declarado por el mismo Padre Celestial. Dice, Dios le llamó a su Hijo sumo sacerdote para siempre. Hebreos 6:20, por ejemplo, 5:5, 6:20 y 7, no sé cuánto, pero está en los 3 capítulos. Ahora, estamos diciendo rey. Él es rey. Y en muchas partes de las Escrituras le llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey que viene, y la iglesia le está esperando como Rey. Pero hoy Él quiere que tu vida sea escenario y parte de su reino. Tu vida es parte del reino de Dios. Él tiene que tener soberanía sobre ti. Él tiene que sentirse dueño y señor, amo. Él es mi Señor, Él es mi dueño, Él es mi motivación. Él me tiene en sus manos. Él me bendice, Él me prospera, Él me aprueba, Él me corrige. Entonces tenemos que sentir que Él es soberano y es autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, ya el siguiente punto es, Cristo es, acá vienen implicaciones indirectas. Es como decir, de otro no se puede decir esto que no sea de Cristo. Por ejemplo, fue hecho carne. Alguien que antes existía, pero no en carne, porque fue hecho carne. Entonces, Él existía de otra manera. Dios es espíritu. Cristo es espíritu desde la eternidad. Después dice, descendió del cielo. ¿Qué quiere decir? Indirectamente, que Cristo estaba en el cielo. Y estaba en el cielo desde la eternidad. Él descendió del cielo. Luego dice que no es de este mundo. Por lo tanto, Él pertenece a una esfera que no es parte de este mundo. Y este mundo no es parte de esa esfera. Por eso dice, no es de este mundo, pertenece al reino eterno de Dios. Fue enviado al mundo. Alguien lo envió, y desde dónde fue enviado. Y él, más de una vez, Juan 6 dice que vino del cielo, el pan vivo que descendió del cielo y da vida al hombre. Y luego dice indirectamente, estando como hombre, porque antes estaba como Dios, pero al estar como hombre era Dios hecho hombre, el Dios hombre. Otras ya son declaraciones directas de Cristo. Por ejemplo, Miqueas 5:2, de Belén Efrata sabemos que el que surgió fue el libertador, y dice que sus salidas eran desde los días de la eternidad. Está diciendo directamente que Cristo nació en Belén, pero era eterno. Juan 1:1 al 4 lo ubica al principio, antes de la creación. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de la creación del universo material. Luego habla, dice 7 veces, lo vimos ayer en Juan capítulo 6, de que Él vino del cielo. El Señor mismo, el Señor Jesús, le decía a los hombres que lo rodeaban cuando le hablaban, ¿qué? ¿No tenés ni 50 años y estás hablando de Abraham? Y Él dice, antes que Abraham fuese. Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 7 destaca que Él es parte de una conversación dentro de la Trinidad.
Me encanta Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo, cuando Él tiene que decir: aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que Él estaba con el Padre disfrutando de las glorias del cielo antes que el mundo fuese. Y luego vuelve a decir por el 24: para que vean mi gloria por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo era el amado del corazón del Padre antes que creara el universo material. Qué cosa más hermosa, ¿no? Ahora, cuando termina todo lo que es la parte de la cristología del Cristo preencarnado, vamos a entrar a lo que sería la encarnación, Cristo encarnado. Y en esta parte de la encarnación nuevamente nos presentan 7 cosas. Una se llaman anticipaciones. O sea que ya en el Antiguo Testamento nos va a ir anticipando la encarnación de Cristo. Luego vamos a ver el nacimiento y la infancia de Cristo. En tercer lugar, el bautismo de Cristo. En cuarto lugar, la unión hipostática. Yo lo voy diciendo a propósito para que se familiaricen con los términos de la cristología. Jesucristo 100% Dios y 100% hombre se llama la unión hipostática. Luego la transfiguración de Cristo, los milagros y las enseñanzas de Cristo. Dentro de las anticipaciones tenemos todo lo que se llama tipología y profecía. Dentro de la tipología existen 41 tipos de un estudioso. Algunos, si se pone a estudiar, descubre 42, pero todavía no ha pasado. Hasta ahora el señor Walvoord ha descubierto 41 tipos. Por ejemplo, un tipo de Cristo, Adán. ¿Qué quiere decir un tipo? Como si dijéramos un diseño, un esquema divinamente trazado que va representando en forma anticipada a Cristo Jesús. Por ejemplo, Isaac, el hijo que fue entregado, fue solicitado por el padre para ser sacrificado por su propio papá. Y es tremenda figura de Cristo sacrificado en las manos de su padre. Cada uno de ellos. José, tremenda tipología de Cristo. José, como amado por el Padre, como vendido por piezas de plata por sus propios hermanos, como Cristo fue vendido por sus hermanos judíos. Todo lo que podemos ir estudiando de la vida de José, lo vamos a ir viendo representado etapa por etapa en la vida de Cristo. A eso se le llama tipología. La reunión de los distintos tipos del Antiguo Testamento que van arrojando luz, que van formando un concepto anticipado de la venida del Señor Jesucristo. A través de la tipología y de las profecías, cuando Cristo apareció trayendo las credenciales en sus manos, tenía que ser inmediatamente reconocido por su pueblo Israel. Pero estaban ciegos de incredulidad, ciegos de pecadores, ciegos de la ignorancia. Cristo tuvo que decirle: erráis ignorando las Escrituras. Mateo, no sé cuánto, 27, me acuerdo el versículo, pero el capítulo. Ahí dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y en otro lugar dice: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Ellas son las que dan testimonio.
esa gente ignorante de las Escrituras, esa gente que vivía eligiendo las mosquitas y tragándose los moscardones, a ver, cuidándose de los mosquitos, pero tragándose los moscardones. Esa gente ciega de orgullo, de fanatismos, de religiosidad. Que el Señor nos cuide de no ser tan fanáticos y ser más devotos. Más cuando uno está enamorado de Cristo, el mismo Señor lo va cuidando y guardando de no ser fanático. El fanático aleja a los hermanos en vez de atraerlos, porque está más atento a lo que esté afectando la vida del hermano, en vez de que con su amor esté ayudando, corrigiendo, atrayendo al hermano. Entonces, la doctrina de Cristo nos unifica. El fanatismo, el fariseísmo, lo que podríamos llamar la religiosidad de profesión, pero no de comunión. Es la que endurece el corazón y aleja al hermano. Las iglesias nuevas, imagínense los años que he vivido en iglesia, tuve con mi amada 20 años en la misma iglesia y después 22 años en la otra iglesia y ahora 34 años en la otra iglesia. Y vos vas viendo como que tienen un ciclo. El ciclo más hermoso es cuando se van constituyendo, cuando tienen proyectos de construir, cuando se van ramificando y atrayendo y se va completando ese número. Después cuando creen que están sólidos, entonces acá quién es el que manda. Y viene la búsqueda de los mayores. Yo soy el mayor y cuando estaban los discutiendo cuál iba a ser el mayor, porque está anunciando que se va a morir y si va a desaparecer vamos a quedar nosotros. Bueno, ¿y quién va a ser el que manda? Cristo se acerca y le dice, muchachos, ¿qué están ustedes discutiendo? Se dio cuenta, más vale que no tenía que preguntar, sabía, pero les quiso hacer decir. Y ellos medio agacharon la cabeza y les dice el Señor, el que entre vosotros quiera ser el mayor, debe ser el que sirve a todos los demás. El que de vosotros sea el mayor es el que sirve a todos los demás. ¿Y Cristo qué dijo? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y luego levantó la cabeza y dijo, mirad a mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 28, 23. Yo soy manso y humilde de corazón. Oh Señor, ¿cuántos problemas vas a ahorrarme en la vida si soy manso? No chúcaro. No que corcovea, como el caballo quisquilloso. Viene cuando lo toca y hace el cuero del caballo, rechaza ser tocado. Y el Señor dice, manso y humilde, que tiene de sí mismo el concepto de que todos los que le rodean son superiores a él mismo. Por eso el Señor estaba entre ellos como el que sirve, porque cada uno de ellos consideró que era merecedor de que Él diera su vida para salvarlo. Más práctico imposible. ¿Cómo demostró que los consideraba superiores a Él mismo? Porque los antepuso. Se dio por ellos, murió por ellos, y esa es la evidencia de que Él vivía esa humildad práctica. Tipos y profecías. 41 tipos, como por ejemplo, acá están mencionados algunos: Abel, Aarón, Adán, los altares, el de bronce, el de incienso, el arca de pacto, el arca de Noé,
quieren un diseño más perfecto que el arca de Noé y Cristo. El que estaba dentro del arca escapaba del diluvio. Tú y yo que estamos en el cuerpo de Cristo escaparemos de la que se viene. Benjamín, las 2 avecillas, la sangre de la expiación, el holocausto, el candelero de oro, el fruto de la tierra prometida, David como rey. David es tremendo. Cuando yo doy esta materia en instituto, siempre les pido a cada uno elegir uno de estos. Generalmente los asigno yo, porque si no eligen todos el mismo, José y David. Pero yo les asigno a cada uno y tienen que traer un trabajo que no excede de 2 carillas, explicando en qué manera y forma aplica ese personaje a la persona de Cristo, y de ahí saca una lección espiritual y la aplica a su vida. Y algunos escriben cómo le hizo de bien, en qué sentido la aplicó a su vida y qué resultado obtuvo. Deben ser unos trabajos muy lindos. José, Josué, la luz, el maná, Moisés, la roca, la vara de Aarón, serpiente de bronce, la expiación, etc. Estos son los 41 tipos de Walbu. Después ustedes tienen las profecías. Las profecías que son entonces directamente las formas en que el Espíritu de Dios ha ido anticipando todos los aspectos de la vida de Cristo, todos desde su nacimiento, su concepción virginal, su nacimiento en Belén, de una virgen, todo. Por ejemplo, referido a su nacimiento, de la simiente de la mujer, de una virgen, hijo de Dios, simiente de Abraham, hijo de Isaac, tribu de Judá, familia de Isaí, casa de David, nacimiento en Belén, los regalos de los reyes magos, la matanza de los niños en su tiempo, su preexistencia, llamado Señor y llamado Emmanuel. Y referidas a su vida, que sería profeta, sacerdote, juez, rey, ungido por el Espíritu Santo, celoso de Dios. Y referidas a su ministerio, que sería toda su vida pública, sus milagros, sus parábolas, sus enseñanzas, y referidas al día de la crucifixión. Como ustedes verán, la mayor cantidad de profecías, fíjense, pasan de 3.000, no las podemos poner ahí. Hay más de 3.000 profecías en el Antiguo Testamento. Pero la mayor cantidad está referida a todos los detalles del supremo evento de la muerte de Cristo en la cruz, de su crucifixión. Por eso va hablando tantísimas y maravillosos detalles, que si ellos hubieran tenido los ojos puestos en Zacarías, en los Salmos, en Isaías, Salmo, si ellos tanto leían las Escrituras, tan fanáticos eran de andar con sus librazos allí bajo sus brazos, tenían que reconocerlo, darse cuenta. Pero tarde se dieron cuenta y empezaron a temblar, porque si lo reconocían, estaban de tal manera metidos hasta aquí en el pecado, en la rapiña, en la ambición, en la inmoralidad, que decían, imposible que nos descubran. Mejor matar. Sin darse cuenta que fueron la mano efectora de Dios. Pero nuevamente, sí, el Hijo del Hombre fue como estaba de él predeterminado, pero hay de aquellas manos que colaboraron para que Cristo fuera crucificado. Por eso, pobres de ellos, aquellos que siguieron escondiendo todo su pecado y toda su maldad debajo de su disfraz de grandes fariseos y sacerdotes. Luego las referidas a los eventos posteriores a la sepultura. Y ya viene entonces el nacimiento y la infancia de Jesús, y ahí continuamos mañana, porque faltan como 3 minutos para terminar, para las 10. Quiero decirles que
ver un grupo tan lindo. Yo no me lo imaginaba. Una iglesia chiquita, como me contó mi querido y amadísimo sobrino Josecito. Ustedes saben que yo hacía 18 años que no lo veía. Y que la última vez que lo vi, vestido de... ¿Lo digo todo? Sí. Bueno, vestido de milico en una esquina, estaba dirigiendo el tráfico. ¿Y en qué calle dirigía el tráfico en Mendoza? Calle importante. Ahí estaba dirigiendo el tráfico Josecito. Y ahora verlo de pastor me encanta. Y lo que diría su abuela, yo amaba tanto a la hermana de mi mamá, a mi tía Queta, que esa mujer yo la sentía así, mi segunda mamá. Ella era la atención personificada, dulcísima, cariñosa, bondadosa. Yo la fui a ver al hospital un día antes de irse al cielo, quebrada su cadera, tomando morfina para poder soportar el dolor. Me agarró de las manos porque yo le había llevado una morfina líquida maravillosa. Y dice, ay, ese liquidito que me trajiste, qué bonito, me decía. Y él estaba tomando, porque en aquel tiempo, yo todavía médico en ejercicio allá en Mendoza, tenía ese acceso al hospital de una cosa que estuviera bien calibrada, que solamente era una agüita dulce en la boca, pero que tomando esos 10 centímetros cada 4 horas dejaba de sentir dolor. Estoy como en las manos ya del Señor porque no siento ningún dolorcito más. Así que oramos y me fui, y yo sabía que era el último momento con ella, pero tenía ya sus 92, una chica. Mi madre llegó a los 92, ella llegó a los 92, y su hermana menor, allí en donde yo vivo, que es mamá de otros misioneros que hay ahí, tengo todos los primos pastores, misioneros, y como 10 sobrinos míos son pastores y misioneros allí en Houston, Texas, y familia muy grande. Mi papá eran 10 hermanos, mi mamá eran 8, y la tía Kela era de la segunda de las mayores, y jamás se podía imaginar esa mujer de tanta oración que su nieto sería pastor de una iglesia, jamás. Pero en el cielo lo está saboreando a Josecito. Y su madre Margarita, tienen que orar por ella, porque hace muy poquito que se quedó viuda, y por supuesto eran una pareja muy linda, muy unida, se amaban tiernamente, eran tremendos, y tienen bisnietos hace rato, y bisnietos grandes, bisnietos que van a la escuela. Yo recién tengo el primer bisnieto que me voy a conocer ahora a Carolina del Norte, pero ella tiene, no sé, ¿cuántos? ¿Vos sabés cuántos son? Como 8 bisnietos. Como 8 bisnietos, y ya grandes, ya algunos yendo a la escuela. Así que, y ustedes la ven, por supuesto, es 3 años menor que yo, así que es una mujer relativamente joven. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Oramos al Señor. Querido Señor, nos gozamos en ti. Nos gozamos porque tú eres el que nos habla al corazón. Nos gozamos por sentir tu presencia en medio nuestro, dándole profundidad y sentido a cada palabra que podamos decir y a cada cosa que podamos pensar. Porque tú eres, Señor, nuestra inspiración. Tú eres nuestro amado pastor. Tú eres el Señor de nuestras vidas, nuestro Rey soberano que tiene autoridad sobre nuestras vidas, pero también un amigo maravilloso, un amigo inseparable, un fiel compañero en el camino de la vida. Te alabamos con todo nuestro corazón por todo lo que tú nos has enseñado hoy, y nos encomendamos en tus manos, en el precioso y digno nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.